Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Seguimos ahora con el problema, ya hemos resuelto el problema 10 y ahora vamos a resolver el problema 11 de la guía del TP 11, el trabajo práctico 11. Les voy a compartir la pantalla, así podemos trabajar sobre algunas filminas, sobre algunos videos que tengo. Es TP 11. Se debiera estar compartiendo ahora. Ahí se está compartiendo. Arrancar la presentación. Bien, punterito. Bueno, ¿qué es lo que dice el problema 11 del práctico 11? Dice, dado el siguiente listado de cationes de metales de transición, aparece el cromo, manganeso, ferroso férrico, cobalto 2 más, níquel 2 más, cobre 2 más, zinc 2 más. Aparecen 8, son 8, 3, 4, 5, 6, 7, sí, aparecen 8 cationes. Y la pregunta es básicamente, ¿cuáles forman complejos con el amoníaco? Y de hecho, ¿qué ocurre, digamos, en la presencia de amoníaco diluido y amoníaco concentrado? Luego pregunta cuáles forman hidróxidos anfóteros. Plantea las reacciones que ocurren cuando se les agrega hidróxido de sodio diluido y concentrado. Y por último dice cuáles forman hidróxidos o complejos con el amoníaco que se oxidan fácilmente por acción del oxígeno atmosférico. Escriba las reacciones correspondientes. Bueno, siguiendo con lo que les dije en el videito pasado y lo que creo que les voy a repetir en el videito que viene, la idea mía de esta serie de videos es que puedan trabajar sobre los textos. ¿Tamo? Entonces me voy a remitir mucho a los textos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las respuestas a estas preguntas, o una parte de las respuestas a estas preguntas, las pueden encontrar en el teórico. ¿Cuáles forman complejos con el amoníaco? Y aparecen seleccionados cuáles forman hidróxido de ácido, digamos. O pueden encontrar algún texto, digamos, que les digan cuáles son los que forman y listo. La idea mía es poder eh, no resolver el A, el B y el C, sino que resolver para el cromo, ABC, para el manganeso, ABC, para el ferroso, ABC, eh, y que durante lo que dure este video, digamos, puedan tomar algunas notas, pueden encontrar algunas claves. eh, Me refiero a claves, digamos, como eh, la punta del ovillo, digamos, como para empezar a desenredar, digamos, el problema. Eh, entonces vamos a largar con el cromo. Bien, si se fijan acá lo que yo tengo son dos, dos fotos, tres fotos en realidad. Una es del teórico, digamos, esto lo pueden encontrar tal cual está en el teórico. Y tengo dos extractos que saqué del Burriel. Esto lo pueden sacar ustedes del texto. eh, Química analítica cualitativa. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el cromo? El cromo 3 más, en presencia de oxidrilos, genera un hidróxido de color gris. Este hidróxido de color gris em, también se puede formar, o sea, también podemos llegar a este hidróxido, digamos, con la presencia de amoníaco, dice, el mismo precipitado que con hidróxidos alcalinos. Es decir, se forma el mismo sólido, el mismo precipitado de hidróxido de cromo 3, tanto si uno va por la vía de la utilización de un hidróxido fuerte o si uno va por la vía del amoníaco. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con este hidróxido cuando eh, yo agrego ahora un exceso de oxidrilos? Básicamente aumento el pH. Si yo aumento la cantidad de oxidrilos, lo que ocurre es que se forman estas estructuras que son solubles. Entonces pasamos de tener un precipitado a una estructura soluble. En el caso en el caso del hidróxido, digamos, cuando, fíjense que ahí ya resolvimos la pregunta A, ¿no? Digamos, de nuevo, lo que yo voy a tratar de hacer es, vamos a ir hablando sobre cada uno de estos metales y en cada una de estas filminas ustedes van a ir encontrando claves para poder contestar después el A, B y el C. Em, Bien, ¿qué es lo que ocurre con el hidróxido? Con este hidróxido, digamos, en presencia de ahora exceso de amoníaco. Bueno, lo que se forma es que se forma un complejo,
un complejo de seis amoníacos que quelan el cromo, ion hexaminocromato 3, que es de color rosa, ¿no? Entonces tenemos que pasamos de un precipitado de color gris a una estructura soluble de color rosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta estructura se le calienta? Volvemos a obtener el, el hidróxido. Se debe eh, a que un aumento del calentamiento hace que el amoníaco pase a la fase gaseosa, digamos, entonces uno va sacando el amoníaco, entonces el equilibrio se va corriendo de manera tal de volver a obtener el hidróxido. Bien, esto en relación al cromo. Fíjense ahora en relación al catión ferroso. Bueno, de nuevo, exactamente la misma dinámica, ¿no? Tenemos algo que viene en el teórico y dos párrafos del, del texto de la materia, el Burriel. Tanto con la presencia de oxidrilos como con la presencia de amoníaco se va a formar hidróxido ferroso, un sólido de color blanco. ¿Estamos? Em, para ver la formación de precipitado, existen dos simbologías, dos símbolos, digamos, que me indican la formación de precipitado, más allá de la S, que da cuenta de que el estado de agregación es sólido. Uno puede ver una flechita hacia abajo, eso me está indicando la formación de un precipitado, y también un circulito con un puntito en el medio, también vamos a estar frente a la presencia de un precipitado. Bien, ¿qué es lo que ocurre con este compuesto en exceso de amoníaco y en exceso de oxidrilo? No se solubiliza, es decir, permanece el hidróxido ferroso de color blanco y no se solubiliza. Bien, y en presencia de oxígeno del aire o de una solución de peróxido de hidrógeno, lo que va a ocurrir es que este hidróxido se va a oxidar al hidróxido férrico, entonces vamos a pasar de un sólido de color blanco a un sólido de color pardo. Eso con respecto al catión ferroso. Fíjense de nuevo, en todo lo que hemos discutido, en lo que pueden encontrar en los textos, lo que está acá, digamos, disponible para que ustedes lean. eh, digamos, acá tenemos las reacciones, digamos, las reacciones que se nos piden. Está todo, digamos, lo que el problema nos pide. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso del catión férrico? Bueno, en el caso del catión férrico, ya sea similar al caso anterior, ¿no? En donde el oxidrilo y el amoníaco van a generar la precipitación del hidróxido férrico. Hidróxido férrico, hidróxido férrico. Eh, Similar al caso anterior, digamos, eh, el hidróxido férrico no es soluble en exceso de reactivo, ya sea de reactivo amoniacal, amoníaco, o en exceso de reactivo hidróxido. Entonces, es un precipitado que va a permanecer como un precipitado, digamos, aun cuando uno agregue exceso de hidrógeno, de hidróxido o exceso de amoníaco. El otro dato es que yo acá puedo generar una oxidación del catión ferroso al catión férrico, mientras que si ya tenemos el catión férrico, el oxígeno del aire no va a generar ningún tipo de modificación o de oxidación en este compuesto, eh, por lo cual, digamos, es un hidróxido más estable que el hidróxido ferroso. Em, Sí es cierto, bueno, también van a encontrar, digamos, en el texto otro tipo de reacciones, como por ejemplo en este caso, que el hidróxido férrico, digamos, puede generar un óxido y liberar moléculas de agua. Va a reaccionar también con otros compuestos. Ahí el libro, digamos, el Burriel, digamos, hace, para cada catión, digamos, hace un apartado de reacciones específicas. No nos vamos a meter con eso, sencillamente, digamos, porque el problema, digamos, solamente nos pregunta, digamos, qué pasa con hidróxido, amoníaco y, y qué genera, digamos, el oxígeno del aire en ese precipitado que se ha formado. Bien, el cobalto. ¿Qué es lo que ocurre con el cobalto?
Eh, tenemos, primero se forma digamos, va a estar como un complejo de color rosa, en presencia de oxidrilos. Este compuesto genera el hidróxido cobaltoso, y este hidróxido cobaltoso en presencia de exceso de oxidrilos no se solubiliza. Entonces va a ser relativamente estable en relación a la concentración de oxidrilos. Ahora bien, este complejo en presencia de oxígeno del aire o de peróxido de hidrógeno se puede oxidar para dar este otro complejo, este otro compuesto, que es de color negro. Puede dar el trióxido de cobalto, o bien podría eventualmente dar alguna serie de óxidos, depende, digamos, cuál es la vía por la que ocurre esto, digamos, y qué otra serie de compuestos, qué pH, qué condiciones hay en el medio en donde ocurre este proceso oxidativo, digamos. Entonces, no solamente se va a obtener el hidróxido oxidado, sino que también podemos llegar a obtener óxidos. Lo que sí vamos a ver, digamos, un cambio de coloración bastante interesante, porque pasamos de una coloración rosa a una coloración negra. Déjame ver si me olvido de algo. Hidróxido de cobalto de color rosa. Bien, de nuevo, fíjense, el texto también habla qué pasa en presencia de azúcares, glicerinas, ácidos orgánicos, digamos, de nuevo, el texto siempre va un poquito más allá. eh, es el texto que hay que utilizar, digamos, pero también recuerden que muchas de las reacciones que va a tener el texto a nosotros, eh, eh, digamos, exceden a los fines de la materia. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque entonces recalco la importancia de los teóricos y la importancia de estos videitos que son orientativos de hasta dónde es importante el texto. O sea, el texto va a ser siempre importante, digamos, pero a los fines de la materia vemos hasta dónde es importante el texto. En el caso del agregado de amoníaco, se va a generar una sal, pero una sal básica. A diferencia del hidróxido, eh, que es de color rosa, nosotros vamos a tener una sal de color azul. En exceso, digamos, se va a generar un complejo que es pardo, más hacia amarillento en realidad, más que pardo. eh, y este complejo, en presencia de oxígeno del aire, o de nuevo en presencia de peróxido, digamos, se va a oxidar para dar este otro complejo que es de color rojizo. Algo interesante que tiene el cobalto es que tiene eh, cambios de color que son muy interesantes en términos de la química de coordinación. Digamos, acá no pasamos de un pardo amarillento a un pardo, digamos, es realmente un cambio de color interesante. De un rosa pasamos a un negro, digamos. Ya algo de esto ya seguramente lo han visto o lo van a ver en inorgánica, de cuáles son los motivos, digamos, por los cuales ocurren esos cambios de color. Bien, el níquel. En presencia de oxidrilos y en presencia de amoníaco se genera el hidróxido de níquel, que es de color verde, un precipitado. De nuevo, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en presencia eh, de algún agente oxidante? No va a ocurrir nada, no se va a oxidar este compuesto, no, es un compuesto relativamente estable. En presencia de oxidrilo, no se va a solubilizar, digamos, va a permanecer el sólido de color verde. Ahora bien, en presencia de amoníaco en exceso, digamos, sí se va a generar la solubilización de este sólido, eh, pero eso ocurre de manera específica con el amoníaco porque se genera un complejo específico de color azul. Y este complejo específico, igual que el hidróxido, no se oxida por el oxígeno del aire. Es un compuesto bastante estable. Bien, déjame ver si no me olvido decirles algo. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, cuando reacciona el níquel con un exceso de amoníaco.
Si fijan, digamos, tenemos, vuelvo un segundito, tenemos esa coloración verde propia del hidróxido de níquel, en realidad del níquel 2 más que del hidróxido de níquel, perdón. Ese hidróxido de níquel, perdón, ese catión níquel 2 en presencia de amoníaco va a generar una coloración azul. Bien. ¿Qué más sobre el níquel? No, me parece, de último si me acuerdo, después vuelvo. Bien, el caso del cobre. El caso del cobre, de nuevo, en presencia de oxidrilos y de amoníaco, se va a generar el hidróxido de cobre. Vamos a pasar de una solución celeste a un precipitado de color celeste. Vamos a ver, no lo vamos a ver, es medio largo el videito, digamos, pero quiero que vean la formación de ese precipitado. Adelanto un poquito más. Tenemos la solución de cobre 2 y se le va a agregar hidróxido de sodio. Entonces van a ver cómo se forma el precipitado del hidróxido de cobre. Ese sólido que se está formando ahí corresponde al hidróxido de cobre 2. Se podría haber llegado a la formación de ese hidróxido de cobre también con la presencia de amoníaco. Bien, en el caso de un exceso de oxidrilos, eh, no va a ocurrir nada, no se va a solubilizar este hidróxido, digamos. ¿Se podría solubilizar? Sí, la verdad que se podría solubilizar, pero se necesitan pHs muy altos eh, para poder disolver este hidróxido, digamos, y obtener esta estructura aniónica, digamos, que va a ser soluble en la fase acuosa. Y es de color intenso. El texto también menciona que para que ocurra, digamos, esta solubilización no solamente se requieren eh, cantidades apreciables en soluciones concentradas de álcali, o sea, alta solución, una solución, subir el pH, digamos, aumentar el pH, sino que también es mejor si se calienta suavemente. Ahí es donde aparece, digamos, esa coloración azul proveniente de este anión. Por lo pronto, digamos, son como condiciones bastante, relativamente extremas, si se quiere, entonces no vamos a considerar que en general no va a solubilizar el oxidrilo, el hidróxido, digamos, en presencia de exceso de oxidrilo. Ahora, en el caso de exceso de amoníaco, sí se va a solubilizar porque se va a generar este catión, esta estructura, este complejo, digamos, tetramine cúprico, ¿sí? Eh, que es conocido como el reactivo Schweitzer. Se utiliza, digamos, en la industria como disolvente de la celulosa. Y el cambio de coloración es bastante interesante, digamos, porque pasamos de un celeste a un azul bastante intenso. Vamos a ver acá. Este es un video, digamos, que habla de la síntesis de este reactivo, el reactivo Schweitzer. La parte que me parece interesante es cuando podamos ver ahí lo que está, vuelvo un segundito para atrás, agregando, digamos, es el hidróxido de cobre. Y es al hidróxido de cobre que le agrega amoníaco. Entonces, fíjense cómo pasamos de una solución de color celeste, ya vuelvo, así vemos el color celeste, a una solución de color azul. Dios, a una solución de color azul.
¿Estamos? Este, digamos, es el complejo, digamos, que se forma y que redisuelve, digamos, al precipitado. Pasamos fíjense, esta es la coloración del complejo, digamos, que involucra la presencia de amoníaco, y esta es la coloración de el cobre en agua. Cobre 2 más en agua. Bien. Eh, Bueno, en el caso del manganeso, eh, también en presencia... Uy, ¿dónde está el punterito? Bien. eh, Se va a generar tanto, digamos, por la presencia de oxidrilos como la presencia de amoníaco, el hidróxido de manganeso, un hidróxido de color blanco, y en exceso de oxidrilos, no, ni en exceso de oxidrilos ni en exceso de amoníaco, este compuesto va a precipitar. Em, Perdón, en exceso de oxidrilos este compuesto se va a solubilizar nuevamente. Eh, la C. El hidróxido de manganeso, este precipitado de color blanco, en presencia del oxígeno del aire, o de nuevo, también habría que revisar los potenciales, pero con peróxido de hidrógeno se debiera poder, em, va a ocurrir la formación de este trióxido de dimanganeso, eh, con alguna suerte de hidratación, que es de color pardo, digamos. También se pueden formar algunos otros óxidos hidratados. eh, Me refiero, se pueden formar óxidos con distintas estructuras que involucren distintas moléculas de agua. Lo importante, digamos, es que vamos a ver un cambio de coloración de un sólido de color blanco a un sólido de color pardo. Para el caso del zinc, eh, lo que vamos a tener es que en presencia de... sí. Bien, tanto en presencia de oxidrilos como en presencia de amoníaco se va a generar el hidróxido de zinc. Este hidróxido de zinc, ya sea por la vía de un exceso de oxidrilos o por la vía de un exceso de amoníaco, eh, este compuesto se va a, a solubilizar nuevamente, ya sea formando esta estructura aniónica o formando esta estructura catiónica, este complejo catiónico. ¿Estamos? Bien. Hasta acá, me parece que, no, claro. Hasta acá llegamos con el problema 11. Si se fijan de nuevo, no hemos resuelto, y esto es de propósito, digamos, no hemos resuelto el problema A, no hemos resuelto el problema B y no hemos resuelto el problema C. ¿Por qué? Porque las tres preguntas, digamos, tienen alguna suerte eh, eh, de conexión entre ellas. Entonces, la idea es poder discutir cada uno de estos metales, cada uno de estos cationes, para que ustedes a partir de ahí puedan resolver los problemas. De- con todo lo que hemos dicho y todo lo que está en los textos y está en el teórico, digamos, este problema ya está resuelto, digamos, ya está resuelto. Quizás lo que tienen que hacer ahora ustedes, que es lo que propongo que les quede como tarea, es ordenar un poco, para ir viendo cada uno de estos metales, cómo responden a la pregunta A, cómo responden a la pregunta B y cómo responden a la pregunta C. Si yo así encaraba el problema, resolviendo el problema A, después el B y después el C, iban a quedar como muy, siendo 8 cationes, iban a quedar muy inconexos, muy desconectados, digamos, eh, una, o una reacción de otra para el mismo cation. Así, bueno, ese es el problema 11. Vamos a continuar con el problema 12 y luego con el problema 13.